Taller Evangelio de Lucas. El que no se arrepiente perecerá. Lucas 13, del 1 al 9. Jesús reveló muchas cosas que anularon las creencias de Israel. Algunas de estas se fundamentaban en su arrogancia de creerse el pueblo elegido y otras en una mala interpretación de la palabra dada por los profetas. Para el pueblo hebreo, las calamidades procedían de Dios y su significado era el juicio hacia los pecadores. Como ellos se sentían justos por su pertenencia al pueblo elegido, todo el castigo divino debía ser otorgado a los pecadores. Jesús le mostró sus errores a través de recordarles dos calamidades ocurridas en el pasado. La primera, acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos, se refería al tiempo en el que el quinto gobernador romano de Judea cometió brutalidades para mostrar su poder para que el pueblo judío le obedeciera. Se cuenta que mientras los galileos ofrecían sacrificio a Dios por la Pascua, Poncio Pilato degolló en el patio del templo a algunos galileos como advertencia al resto para que supieran lo que sucedería si participaban en alguna revuelta contra su gobierno. Los judíos creían que aquellos que murieron debían haber sido galileos muy pecadores, que Dios juzgó por su pecado y que los que se libraron eran justos. Habría que tener en cuenta que los que murieron estaban ofreciendo sacrificio por arrepentimiento, como el resto de los galileos que no murieron. Jesús trae luz a esto, indicando que tan pecadores eran los que murieron como los que se libraron, y tras esto les advirtió a sus oyentes: os digo, no antes, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. El planteamiento del Señor es que quienes perezcan en tales calamidades no son peores pecadores que quienes sobreviven. Los que viven lo hacen porque, aunque merecen la muerte, Dios retiene lo que merece durante un tiempo de misericordia. Es cierto que las personas que aún no han nacido de nuevo, esto es, que no han aceptado su naturaleza pecaminosa y no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, no pueden entender el porqué de las cosas que suceden bajo los cielos. El entendimiento humano está oscurecido, no permite ver con claridad los acontecimientos y mientras se está sin la salvación, lo único que se escucha son acusaciones hacia Dios de su injusticia e interpretaciones de las cosas sin sentido que les quita la paz. Lo que sucede bajo los cielos sucede a justos e injustos. Si no fuese por la misericordia de Dios que retiene su juicio, la tierra ya no existiría, ya hubiera perecido por su maldad. En un terremoto mueren tanto los justos como los injustos. La diferencia es a dónde van cada uno. Todos tenemos oportunidades de alcanzar la gracia antes de enfrentarnos a la muerte física. Solo los que la rechazan enfrentarán sus consecuencias. Los justos al morir no pierden, ya que han alcanzado vida eterna, mientras que los injustos no se librarán de la condenación del infierno. El segundo suceso que menciona Jesús en su discurso es la muerte de 18 personas cuando se les cayó la torre de Siloé. No se sabe mucho de este suceso. Debía haber sido una tragedia que los que estaban escuchando reconocerían. El planteamiento que trae Jesús es el mismo que el anterior. Estos hombres no murieron por ser más pecadores que el resto. Aquí hay que mencionar que Jesús involucra a toda Jerusalén. En la anterior mención eran galileos, gente menospreciada por los de Judea, ya que pensaban que eran inferiores. Nuevamente el Señor les advertía: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para arrepentirse, primero se requiere conocer la culpa de lo que uno debe arrepentirse. Al pensar que se es justo por haber nacido en el pueblo seleccionado por Dios, o creer que a través de obras o rituales se puede limpiar el pecado, les lleva al falso entendimiento de que no necesitarán arrepentirse. En esto consiste el gran peligro de la religión. Nos mienten para que vivamos en ignorancia pensando que estamos a salvo cuando en realidad estamos en un gran peligro. La forma de conocer nuestra situación es a través del fruto, pero no el que nosotros podemos tener de nuestra naturaleza, que solo puede ser pecado. Se trata del fruto de la salvación, el que produce Cristo a través de nosotros cuando somos alcanzados por su gracia. Jesús nos lo muestra con la parábola de la higuera estéril. La higuera era común en Israel. Las higueras y los higos se mencionan más de 50 veces en la Biblia. Higuera
puede estar refiriéndose a nivel comunidad como personal. La higuera estaba plantada en una viña, protegida y alimentada suficientemente como para dar fruto. Por aquella época el pueblo de Israel había recibido bendiciones, promesas, revelaciones y protección. En los tiempos actuales, Dios sigue revelando su propósito sin contar con el sacrificio en la cruz de Jesús y su resurrección. No hay motivos evidentes para no dar fruto. Como esta higuera, año tras año, tras buscar fruto en ella, no se halla. La higuera ya debía haberse cortado por su esterilidad, pero la misericordia de Dios permite que aún se esté a tiempo para arrepentirse y entrar en el reino de Dios. Los frutos que Dios quiere se encuentran en la salvación, y quienes son rescatados a través del sacrificio de Cristo entran a formar parte de su cuerpo y pueden participar de sus obras. El tiempo es limitado, en la parábola 1 año. Es probable que se esté acabando ese tiempo. Todos los que hayan rechazado la gracia y no hayan dado fruto pasarán a ser cortados en el juicio de Dios. Mientras, el Espíritu Santo sigue trabajando, cavando alrededor nuestro y abonando. Día tras día, la palabra sigue trabajando, para unos conformando los corazones, entendiendo la misericordia de Dios y adorando su grandeza. En la salvación no hay temor. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús de todos los que han sido rescatados del mundo de las tinieblas. Para otros, la palabra es la espada que se levanta amenazadora. No hay descanso. La paz en el mundo apenas dura. Son muchas las personas que aún andan muertos en sus delitos y pecados y nada pueden hacer para resolverlo por su propia cuenta. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando para convencerlos de pecado, justicia y juicio. Mientras hay vida, hay esperanza.